gracias Jorge por la presentación y el gusto de haberte conocido. Ya nos conocemos poco y ya parece que tenemos muchas cosas en común y muchas cosas interesantes que contarnos. Y muchas gracias por venir, estoy muy contento de venir aquí. Vine aquí con Maldita Elena, el libro este sobre Elena de Troya, y también con Nota Elemental de Sherlock Holmes, o sea que digamos que es un lugar que me gusta muchísimo visitar y estoy encantado de que me hayáis invitado, es un placer. Bueno, del libro voy a contar simplemente un poquito de qué va el libro y después ya las preguntas en las que queráis hacer también vosotros, pues vamos viendo más asuntos, ¿no? Claro, está dedicado a los escépticos y, como ha dicho Jorge, pues claro, es una tendencia filosófica. Ya digo, hay varias escuelas escépticas, pero después hay filósofos, pensadores, dramaturgos, etcétera, que son escépticos, pero que no ha tenido mucha suerte históricamente y que casi no se habla de ella. Sabéis que ahora la escuela antigua que más de moda está es el estoicismo, ¿no? Evidentemente estoicismo por todos lados, estoicismo, tal, ¿no? Los escépticos son los grandes enemigos de los estoicos. En la antigüedad fueron sus grandes rivales, tuvieron discusiones tremendas a lo largo de los siglos. Según parece, según cuenta Cicerón, según cuentan otros autores, parece que los escépticos conseguían refutar todo lo que decían los estoicos, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista es interesante ya decir, oye, cuidado con los estoicos que a lo mejor tienen algunas cosas, algunas debilidades que conviene conocer y los escépticos te las van a contar. Los estoicos eran muy dogmáticos, los escépticos son sobre todo antidogmáticos, están en contra de los dogmas, de las verdades absolutas, de estar absolutamente convencido de lo que piensas, ¿no? Hay una imagen del escéptico como el que pasa de todo, no le interesa nada, no se cree nada y entonces no participa en ninguna cosa, porque bueno, si todo nada es de fiar, etcétera, ¿no? Pero no es esto, los escépticos son más bien todo lo contrario. Los escépticos, la palabra es escepticismo, skepsis, significa seguir investigando, investigar, seguir buscando. Y entonces los escépticos lo que hacen es buscar las verdades o pequeñas verdades para las cosas, cómo se explican unas cosas u otras, pero no están seguros de poseer la verdad, no afirman poseer la verdad. Los otros filósofos también buscan sus verdades, pero afirman que la tienen. Los escépticos dicen, bueno, es posible que eso sea verdad, pero quizás solo es probable, pero no es seguro. Quizá dentro de un tiempo eso pues será demostrado que no es verdad, ¿no? Los escépticos, a pesar de eso, a pesar de esa mala fortuna que han tenido en que se hable de ellos, ¿no? Sobre todo que se hable de esos pensadores que ni siquiera casi suenan los nombres. Yo digo sexto empírico, este es el único del que se conservan textos completos, ¿no? Que puedes un poco ver lo que pensaba. Y después dices Arcesilao, y mucha gente dice, pues no tengo ni idea de quién es, nunca he oído hablar de él, ¿no? Carnéades, y dices, pues tampoco sé quién es este, ¿no? Entonces vas ahí viendo Pirrón, ¿no? Pirrón, algo suena a veces, ¿no? Pirronismo, ¿no? Como una tendencia al pirronismo. ¿Qué será esto? Te suena, pero no sabes muy bien lo que es, ¿no? Pues han tenido esa mala fortuna, no la tuvieron en la antigüedad. En la antigüedad, después de Alejandro Magno, cuando hace el año 300 antes de nuestra era, una de las escuelas más importantes que había era la escéptica, porque estaba en la Academia de Platón. La Academia de Platón, que normalmente asociamos con algo que tiene que ver con dogmas, que habla de, ¿sabéis?, el mundo de las ideas, la Caverna de Platón, todas esas ideas de Platón como un filósofo dogmático. Sin embargo, allí en esa academia que él fundó, y que es la madre de todas las academias que hoy en día conocemos, pues allí se hicieron escépticos. Y estuvieron en la Academia de Platón siendo escépticos durante 200 años, ni más ni menos. Fijaos, hay una cosa muy curiosa, que es Cicerón, el personaje de Cicerón, ¿no? Que es conocidísimo, el personaje latino es seguramente más conocido, como Julio César, y que hay alguno otro que pueda competir, pero son pocos, en casi de toda la antigüedad, Cicerón. Pues Cicerón se declara escéptico. Cicerón él dice que es escéptico de la academia, que sigue a estos que he dicho antes, Arcesilao y Carnéades, ¿no? Y Cicerón precisamente escribió un libro que se llama Cuestiones Académicas, donde discute el escepticismo, y en el último libro, que creo que es el tercero o cuarto de las Cuestiones Académicas, defendía personalmente la posición de los escépticos. Que no lo solía hacer, porque Cicerón solía elegir amigos suyos para representarle cada filosofía. Decía, pues tú este representa a los estoicos, y estos son los epicúreos, ¿no? Y en este caso dijo, no, me reservo yo el papel, porque esto es lo que yo pienso, entonces yo voy a ser Carnéades, ¿no? Yo voy a representar a los escépticos de Carnéades. Este libro se ha perdido. Y entonces, si tuviésemos este libro, realmente toda nuestra visión de la filosofía antigua cambiaría seguramente mucho.
pero cuando escribió esto fue el momento ya de la guerra cuando se mató a Julio César y entonces lucharon por el imperio, Marco Antonio, Octavio, etc. Y sabéis que el final de Cicerón fue terrible porque en un camino lo pararon los partidarios de Marco Antonio y lo degollaron, le cortaron la cabeza, y a partir de ahí fue donde esos textos acerca de los escépticos se fueron dispersando y no se sabe qué pasó con ellos, ¿no? Incluso pusieron su cabeza en un palo en Roma y la mujer de Marco Antonio le arrancó la lengua, porque era con la lengua con lo que hablaba Cicerón. Y bueno, pues este momento terrible cambió la historia seguramente, ¿no? Si no hubiese pasado esto, se habría extendido la filosofía escéptica en Roma y habría sido interesante. El escepticismo ha tenido una influencia tremenda en la sociedad actual. En la sociedad en la que vivimos, muchas de las cosas buenas, creo yo, son escépticas. Una de ellas, lo defiendo en el libro, es la democracia. La democracia precisamente es un sistema en el que no hay una verdad absoluta, no hay un tirano que dice esto es así y que nadie me discuta, esto no se puede, yo pongo la ley y la ley es fija e inmutable y nada se puede cambiar. Precisamente los sofistas, cuando llegaron a Atenas, empezaron a decir que, bueno, que eso era, las leyes son convencionales, tenemos que llegar a un acuerdo, tenemos que ver si esto es bueno, si esto es malo, se puede cambiar, se puede reformar, y eso, pues digamos que los escépticos, es un sistema puramente escéptico la democracia. Otra cosa completamente escéptica, la ciencia. Toda la ciencia moderna, toda la ciencia que conocemos hoy en día surge de la lectura de los escépticos. Precisamente surge primero por la parte de la filosofía, Descartes, que lee a los escépticos, y primero se hace el escéptico durante mucho tiempo, aplica todo el pensamiento escéptico de la duda, ¿no? ¿Sabéis lo de la duda cartesiana, el duda de todo? Después ya crea un dogma, pero empieza siendo completamente escéptico. Y después la ciencia moderna de la Royal Society de Londres nace también de la lectura de Francis Bacon leyendo a Cicerón, precisamente. Los textos más escépticos, de ahí lo coge Francis Bacon, ¿no? También sale la Ilustración francesa. La Ilustración francesa surge de la lectura de esto que se llama el pirronismo. Esto que decía el pirronismo, no he explicado bien lo de la ciencia, lo que quiero decir es que la ciencia lo que aplicó pues es eso, el poner a prueba una hipótesis, testarla, hacer experimentos, hacer observaciones, y si se refuta, pues se cambia y se pone otra. Eso es la ciencia moderna, por eso la ciencia moderna también es puro escepticismo. Pirrón es un personaje muy interesante, es Pirrón de Elis o de Élide. Este hombre pues fue con Alejandro, acompañó a Alejandro junto a su maestro, un maestro que se llama Anaxarco, que era el consejero de Alejandro, Anaxarco, y entonces llegaron hasta la India, ¿no? Y acompañando los ejércitos de Alejandro y todo lo demás. Y allí, curiosamente, en la India, resulta que había unos filósofos. Dijo, hay unos filósofos muy interesantes allí, y los llamaron después gimnosofistas, ¿no? Que gimnosofistas quiere decir filósofos desnudos, porque gimno quiere decir desnudo, porque gimnasia quiere decir que los griegos hacían la gimnasia desnudos, de ahí viene la palabra gimnasia, ¿no? Entonces eran filósofos desnudos que estaban en un monte, que eran muy interesantes y tal. Entonces Alejandro dijo, quiero conocerlos, ¿no? Dijo, que vengan, que les voy a conocer, porque yo tengo una dignidad que no puedo ir yo ahí a verlos a ellos, ¿no? Pero estos también tenían mucha dignidad, los filósofos, y dijeron, no, nosotros no vamos a ir a ver a un rey cualquiera y vamos a molestarnos a ir a visitarlo. Y entonces había dos dignidades enfrentadas, y al final Alejandro pues mandó a un filósofo de la corte, que era cínico, de la tendencia cínica, se llamaba Nesícrito, y este vio a los filósofos desnudos y tal, y después uno de ellos, que se llama Calano, se fue con los ejércitos de Alejandro y volvió hacia Babilonia y todo esto. Y entonces se dice que Pirrón, gracias a este Calano, descubrió el escepticismo, ¿no? Lo que sería bastante curioso, porque sería que el escepticismo se creó en la India, ¿no? Que fijaos que la India siempre se considera como el lugar donde se creen montones de dioses, es de credulidad por todos lados, tal, y sin embargo el escepticismo fue muy importante en la India. Pero no es necesario que lo aprendiese de los indios. Realmente ya lo tenía en Grecia ese escepticismo Pirrón, por ejemplo un pensador que es Demócrito, el fundador del atomismo, ¿no? El que dijo la idea del átomo, ¿no? Ya tiene ahí como ciertas ideas que van un poco hacia el escepticismo. Bueno, pues este Pirrón da origen a toda esta corriente del pirronismo. De Pirrón se decía que precisamente había llegado después de conocer todas las filosofías, porque con la corte de Alejandro estaban ahí filósofos de todas las escuelas, todo el rato hablando, etc. Y se dice que llegó un momento en que se desentendió de todo esto y dijo que no valía la pena intentar ya conocer la verdad absoluta y todo lo demás, y que
tenías que adoptar una cierta indiferencia, imperturbabilidad. Se cuenta de él que, por ejemplo, su maestro Anaxarco una vez se cayó en un pozo y él pasó de largo, y entonces dijo, oye, ¿cómo dejas ahí a tu maestro que se ha caído al pozo y tú has pasado, lo has visto que se ha caído y sigues? Pero Anaxarco dijo, no, muy bien hecho, así me gusta, imperturbable, ¿no? Da igual lo que pase, que tú vas a lo tuyo, ¿no? Y no te afecta nada. El propio Anaxarco, fijaos cómo es la cosa, ¿no? También podemos que sea dentro de esa corriente de imperturbabilidad y escepticismo ante las pasiones y tal. El propio Anaxarco fue condenado a muerte por un tirano de Chipre, y este tirano lo trituró vivo en un mortero. Un mortero gigante lo trituró vivo. O sea que ya os podéis imaginar cómo debía ser aquello, ¿no? Y entonces lo trituró vivo, y en un momento dado Anaxarco todavía tuvo fuerza para decir: trituras el cuerpo de Anaxarco, pero no a Anaxarco, ¿no? Todavía tuvo tiempo, y creo que se mordió la lengua y se la escupió. También se cuenta eso también de Zenón de Lea, como la misma anécdota de escupir la lengua y todo esto al final, ¿no? Bueno, pues este es Pirrón. En el libro lo que trato es estas dos corrientes escépticas, la que nace, digamos, con Pirrón, y que es muy interesante. Después encontramos ahí argumentos escépticos para dudar de todo. Precisamente los escépticos nos dicen, pues es que podemos dudar de todo, de todas las cosas. En el libro hablo de estas dos corrientes principales: la académica, que nació en la Academia de Platón, muy interesante, con todos los filósofos además muy curiosos, graciosos, divertidos, son anécdotas, realmente son personajes muy interesantes. Y después la otra corriente pirrónica. Por poneros un ejemplo, fijaos que uno de estos escépticos, Carneades, decía que, y con muy buenos argumentos, muy sofisticados, que nunca se pueden tocar dos cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo que no se pueden tocar dos cosas? O sea, tengo aquí una mano, tengo aquí otra mano, se están tocando, ¿no? Bueno, la física moderna nos demuestra que nunca se tocan dos cosas. Sabéis que los átomos nunca, jamás se tocan, ¿no? Entonces, pues fijaos que... Y el argumento de Carneades iba por ese terreno, era contra los estoicos. Parto de una tesis en el libro, digamos, ¿no? Y esa tesis es que filosofía es igual a escepticismo, que no puedes ser filósofo si no eres escéptico. Es decir, que la filosofía consiste en poner en duda algo que te han dicho que es una verdad, algo que te han dicho que es así, decir, ¿seguro que es así? Pues yo encuentro aquí algo que falla, ¿no? Entonces, esa es ante el asombro de lo que ves y las explicaciones que se dan, pues dudas de ellas y las pones en cuestión y vas sacando otras posibles explicaciones. O sea que no puedes ser filósofo sin ser escéptico. Incluso los dogmáticos, como Descartes, que veíamos en esto de la duda, empieza con la duda, luego se hace dogmático, pero primero aplica la duda a todo. Dice, hay que dudar de todo lo que crees, de todo lo que conoces, etcétera, ¿no? Y hasta Kant incluso, que empieza también con el escepticismo y crea después lo que se llama una cosa que no es ni escéptica ni dogmática, que es el criticismo, ¿no? Pero que yo creo que ese criticismo es escepticismo, es el mismo escepticismo de Sexto Empírico, de uno de los pensadores. Bueno, pues entonces, partiendo de esa idea de que todo pensamiento realmente que piensa, que realmente razona, que realmente no se queda atascado, tiene que ser por necesidad escéptico, pues examino no solamente esas escuelas, sino a los dramaturgos, ¿no? Y ahí pues sale Sófocles, Eurípides. Vemos que, por ejemplo, en las obras de teatro encuentras verdaderas discusiones. Sócrates que habla con alguien, ¿no? Y entonces Sócrates tiene una ventaja tremenda, el otro simplemente dice sí, pues no, pues tal, ¿no? Y el otro pam, le va machacando todo su argumento y tal, ¿no? Pero en las obras de Eurípides, por ejemplo, ves verdaderas, los personajes realmente dan buenas razones a favor de algo y en contra de algo, ¿no? Por ejemplo, la ley de la ciudad o la ley del individuo, ¿no? Entonces, esos personajes, Medea, Edipo, etcétera, sí que hablan realmente con razones que dicen, oye, esto es una razón convincente y es muy interesante. Y después el teatro también, pues es como el ejemplo del escepticismo, porque dices, ¿y si todo fuese una obra de teatro? Y si solo somos actores en una obra de teatro, entonces esto es una ficción, ¿no? Entendemos también por lo que es Matrix, por ejemplo, lo que es la caverna de Platón, ¿no? La caverna de Platón pues es puramente escéptica. Termino con un detalle, fijaos en Sócrates, ¿no? Pensamos, Sócrates es uno de estos pensadores que no pertenece a una escuela escéptica, pero que lo pongo dentro del escepticismo y que con buenas razones, creo yo, pues se muestra que Sócrates es fundamentalmente escéptico, ¿no? Lo que sabemos de Sócrates. Recordad aquello que se decía, solo sé que no sé nada, dice Sócrates, solo sé que no sé nada, ¿no? Más escéptico no se puede ser que eso, ¿no? Él lo dijo eso, de solo sé que no sé nada,
Y fijaos que pasaba que un amigo suyo fue al oráculo de Delfos y preguntó, ¿quién es el hombre más sabio de toda Grecia? Y dijo, tu amigo Sócrates, ¿no? Y entonces se lo dijo a Sócrates, y Sócrates dijo, ¿cómo voy a ser más sabio si yo no sé nada? ¿No? Y dijo, mira, claro, yo sé que no sé nada, y los otros creen que lo saben. Los otros creen en esas cosas que no lo saben, se creen que las saben. Por lo tanto, yo soy más sabio que ellos porque por lo menos sé que no sé nada. El pensador que llevó el escepticismo a la academia, el sexto director de la academia, Arcesilao, que os he mencionado antes, dijo, solo sé que no sé nada y ni siquiera estoy seguro de eso. ¿No? Que ya con eso lo dejan todavía más en la duda. Entonces los escépticos no es que no busquen la verdad, la siguen buscando, pero siempre la ponen en cosas, sobre todo eso, antidogmatismo, no pensar que estamos seguros de que lo nuestro es la seguridad absoluta. Yo creo que muy necesario en estos tiempos, por eso creo que es una de las cosas más necesarias que hay, es esto, ¿no? Porque si estamos como enfrentados en bandos completamente irreconciliables, donde ya sabemos que el otro es de este bando y ya ni siquiera lo escuchamos, ¿no? Porque no escuchamos lo que dice, y yo creo que esto es terrible, ¿no? Realmente tenemos que ser más capaces de escuchar las razones de los demás, cambiar de idea, etcétera, ¿no? A mí me gusta mucho una frase de San Agustín, que precisamente usó las cuestiones académicas de Cicerón para refutarlas, se llama Contra los académicos, ¿no? Precisamente contra tal, y por un lado usa la duda, pero luego también crea un dogma, digamos, pero tiene una idea que yo creo que es muy buena, que yo siempre la he seguido, la he seguido desde la adolescencia y yo creo que me ha influido mucho, que es el que dice, la discusión es la única batalla en la que el que pierde, gana, ¿no? Y yo eso en un momento dado dije, pues esto es verdad. Y entonces, si tú tienes una discusión y la ganas, pues bueno, te llevas esa alegría. Dices, no, qué bien, me he quedado aquí estupendamente y mis razones han ganado. Pero si pierdes, dices, todavía mejor. Porque entonces dices, ahora sí una cosa que antes no sabía. Si realmente has perdido decentemente la discusión, dices, bueno, pues he aprendido algo, con lo cual es mejor. Yo cuando eso más o menos lo adopté en la adolescencia, creo que mi vida cambió para bien, porque claro, ya en las discusiones decía, oye, qué bien, he perdido, ¿no? Entonces ya no te llevas esa frustración de, bueno, pues mira, perfecto, eso es nuevo que he aprendido, ¿no? Y yo creo que ese es el pensamiento escéptico. No es una cosa de no creer absolutamente en nada, de tal, no, sino decir, todo está, bueno, en suspenso. Ellos decían suspensión del juicio, ¿no? Muchas veces dices, hay argumentos muy buenos para acá, hay argumentos muy buenos para allá. En esos casos dices, suspendo el juicio, se llama epogé, la epogé escéptica, suspensión del juicio, pues me quedo ahí en medio y no lo sé, ¿no? Y bueno, después esa influencia Montaigne, por ejemplo, otros pensadores, pues el escepticismo ha sido fundamental.